Tan mal. Vamos a hablar con nuestro entrevistado del día de hoy del tema económico ampliamente, así que ustedes pueden formular sus preguntas a través de nuestro chat en vivo, porque a nuestro experto del día de hoy, el economista Antonio Siriaco, se la vamos a formular en unos minutos y agradecemos que haya aceptado la invitación para conversar con nosotros. Muy buenos días. Buenos Buenos días, días, profesor, bienvenido. bueno, buenos días, Ana Mitila Rosa, estamos siempre a la disposición. Y nosotros siempre un placer. Sí, Igual. bueno, igual. para nosotros, los periodistas parece que somos escépticos a todas las afirmaciones, sobre todo cuando vienen del sector político. Esas afirmaciones tan optimistas. No dejó de preocuparnos cuando el presidente Abinader minimizó el aumento, el deslizamiento que ha ido teniendo la tasa cambiaria en República Dominicana, específicamente la del dólar, que es determinante por todo lo que significa el dólar para la economía dominicana. Entonces, lo que quisiéramos saber es su apreciación. Estamos en una época electoral. Esos comentarios del presidente se deben a la época electoral o ciertamente los economistas le dan la razón al presidente Abinader. ¿Cuál es su apreciación? Mira, yo pienso, Ana y Rosa, que aquí no hay un problema estructural en términos de que pueda haber una crisis cambiaria. Yo creo que la República Dominicana durante los últimos años ha venido recibiendo importantes recursos en dólares. Y eso hay que ver sencillamente el tema de las remesas o el tema de la entrada de ingresos por turismo o inversión extranjera. Ahora sí hay que señalar lo siguiente con respecto a este deslizamiento que ha tenido el dólar entre una horquilla entre 58 y llegó hasta 60. En primer lugar, se ha estimado para este año que el tipo de cambio, eso está en el presupuesto, va a ser del 60 por 1. Y básicamente eso es una especie de techo que establece el Banco Central, porque el Banco Central interviene en el mercado cambiario. Y también hay un elemento que yo creo que hay que notar. El año pasado, a principio, los primeros meses, la economía dominicana tuvo un crecimiento muy bajo. Incluso en el mes de enero del 2023 creció 0,1 y en el primer trimestre creció 1,2. Un crecimiento incluso muy por debajo del crecimiento potencial de la República Dominicana. El Banco Central, tomando en consideración que el crecimiento había sido muy bajo, comenzó en el mes de febrero a dar estímulos básicamente al sector de la construcción, que tuvo un crecimiento negativo y creo que en ese momento, en el mes de febrero del 2023, inyectó 21.400 millones solamente al sector construcción para la construcción de vivienda de bajo costo, 4,5 millones, 4 millones. Pero posteriormente siguió con otros estímulos al resto de los sectores, 60.000 millones, 90.000 millones. Y en todo el año 2023, creo que el Banco Central dio estímulos por 185.000 millones. La economía comenzó a reaccionar básicamente a principio en el mes de septiembre, que creció 3,6, luego en el mes de octubre 3,1 y en el mes de noviembre 4,2. Posiblemente, y todavía el dato no está, en el mes de enero del año pasado, la economía pudo haber crecido un 5% en el mes de enero. ¿Qué significa eso? Que esa reactivación de la economía trajo consigo una mayor demanda de importaciones. Y eso es lo que yo considero que comenzó realmente a incidir en el mercado cambiario. El proceso de reactivación de la economía que había venido de un crecimiento muy bajo, y entonces eso se traduce ya cuando comienzan a dar los estímulos en una mayor demanda de importaciones, que es muy característico en la economía dominicana, eso se refleja en el mercado cambiario. Y por eso es una de las razones, quizá, desde mi punto de vista, más importante que incidió para que el tipo de cambio comenzara a tener un proceso de deslizamiento hacia el 60 por 1. Inmediatamente eso ocurre, el Banco Central intervino, inyectó 200 millones de dólares y evidentemente eso ha parado ese proceso
deslizamiento del tipo de cambio. Ahora, cuando un banco central tiene reservas que rondan los 15.000 millones de dólares y que la economía dominicana, incluso dentro de un contexto como se dio en el año 2023 de menor crecimiento, importa menos y dentro de ese contexto, obviamente que recibió una cantidad importante de divisas. Eso no genera un posible problema de crisis en el mercado cambiario. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es un proceso también estacional y producto de una mayor demanda de importación por el proceso de reactivación de la economía en los últimos meses, que eso claramente tuvo que ver con todos esos recursos que inyectó el Banco Central. Esos recursos son pesos que luego entonces andan buscando dólares, y lo cual se refleja en ese proceso de deslizamiento. Por lo tanto, aquí no hay un problema en términos estructurales que uno pueda decir que hay un riesgo cambiario, porque el Banco Central tiene una cantidad importante de reservas y eso generalmente provoca que una especie de ancla de expectativa, en el sentido de que todo aquel que utiliza el dólar, vamos a decir, un monto importante para especular, corre el riesgo de que el Banco Central pueda intervenir en el mercado y bajar un tanto el tipo de cambio. Entonces, ahí el que hizo o el que pueda hacer ese negocio puede perder. De manera que aquí no hay un problema estructural en términos de un riesgo cambiario. Profesor Siriaco, ¿por qué si los números son tan halagüeños constantemente y los índices también son aplaudidos y cacareados por el gobierno? ¿Por qué, como dice el economista don Bernardo Vega, si estamos tan bien, por qué estamos tan mal individualmente y personalmente? La población no se siente con ese desahogo económico. Mira, generalmente siempre hay que ver los anuncios gubernamentales en función de la posición y el posicionamiento que viene del gobierno. Pero en realidad, la economía dominicana en el año 2023 no tuvo el desempeño tradicional que ha tenido la economía dominicana. Creció, en el mejor de los casos, 2.5. Y el crecimiento tradicional prepandemia de la República Dominicana prácticamente ronda el 5%, 5.1 hasta el 6%. Por lo tanto, no es que la economía está bien, la economía resistió toda una serie de choques externos y en cierta manera no tuvo un crecimiento negativo, pero tuvo un crecimiento positivo, pero por debajo del crecimiento potencial. Eso no significa que la economía está bien. No, la economía está pasando y pasó por un proceso de desaceleración de su ritmo de crecimiento. Y eso, en cierta manera, impacta la actividad de los negocios. Eso impacta incluso el empleo. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 2023? Que es un tema importante. Y es por eso que hay esa discrepancia entre lo que la gente siente y muchas veces entre los datos y los números macroeconómicos. El año pasado la economía estuvo combatiendo el tema de la inflación. Y ese combate al tema de la inflación trajo como consecuencia medidas restrictivas por parte del Banco Central. Una política monetaria restrictiva. Eso implica que las tasas de interés, obviamente, que se presentan en el sector financiero son tasas de interés mucho más altas. Eso afecta la inversión privada, eso afectó el consumo privado. Y eso obviamente impactó todo el tema de la dinámica de la economía. Pero además también, la inflación es un impuesto al salario, es un impuesto que ante una economía donde los salarios relativamente son bajos, cuando la gente va al supermercado, la gente siente eso. Y algo que siempre hay que percatar y hay que señalar es lo siguiente. El Banco Central al final del año dijo que la inflación convergió en un dato, una cifra de 3.57, por debajo de la inflación meta. Pero cuando el Banco Central habla de la inflación meta, está hablando de precios promedio. Cuando tú analizas la inflación del grupo de bienes y servicios, que es donde están los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que representa el 24% de la canasta básica familiar, todavía ese grupo
de alimentos y bebidas no alcohólicas no ha convergido a ese 4%. Es más, está prácticamente, según el último dato del Banco Central, prácticamente está rondando el 7%, casi el doble. Por lo tanto, cuando la gente va al supermercado, la gente siente, evidentemente, que todavía los precios no han convergido y siente que el coste de la canasta básica es alto, porque evidentemente también los salarios en la República Dominicana son salarios relativamente bajos. No hay que olvidar que la República Dominicana tiene uno de los salarios más bajos, salarios mínimos en toda América Latina y el Caribe. Creo que de abajo hacia arriba es el tercer lugar. De manera que eso es un elemento importante y establece cierta discrepancia entre los datos, muchas veces macroeconómicos, que son buenos. Tú puedes decir a nivel macroeconómico que la inflación convergió, puedes decir que el crecimiento, a pesar de que estuvo muy por debajo del crecimiento potencial, pero cuando tú lo ves a nivel internacional, a nivel regional, la economía dominicana creció un poquito más por encima del promedio de América Latina. Pero esos no son los datos que prepandemia ha tenido la República Dominicana. Por lo tanto, siempre hay esa discrepancia entre los datos macroeconómicos y lo que la gente siente, que son evidentemente situaciones microeconómicas, y yo quiero hacer énfasis en esto, que cuando la economía crece hay que repartir ese crecimiento. Miren, hay un dato importante. Desde el año 2015, por ejemplo, hasta el 2023, los niveles de productividad del trabajo laboral creció un 22% acumulado, y el crecimiento del PIB fue de alrededor de un 47%. Eso significó que gran parte de ese crecimiento de la economía se debe al trabajador. Sin embargo, el trabajador no se benefició de ese crecimiento, a pesar de que aportó casi el 50%. Sin embargo, quien se benefició fueron otros sectores, y básicamente el sector empresarial. Por lo tanto, mientras nuestra economía ha crecido mucho durante las últimas décadas, todo ese crecimiento evidentemente necesita ser mejor repartido. Sí. ¿Qué medida? Bueno, es una realidad que el poder de compra, pese a todo lo que usted dice, Claro, de abundancia de divisas en el país y todo eso, y la reserva del Banco Central, pero la verdad es que la economía vivida en el ciudadano, el poder de compra ha disminuido. sí, claro, Usted claro. nada más tiene que acercarse a los centros de expendio y usted oye los comentarios. Entonces, Mira, ¿qué puede hacer el gobierno, el Estado, que maneja la economía, para estimular un aumento en ese poder de compra? No, yo creo que son varios frentes que hay que abrir. En primer momento hay que seguir apoyando a la producción agropecuaria, a la producción nacional de la República Dominicana. Hacer programas extensos de siembra de ciclos cortos. Porque cuando tú observas realmente el componente de aquellos precios, cuando vas al supermercado que la gente consume, por ejemplo, un plátano te cuesta 25 pesos y 30 pesos. Y en muchos casos ese plátano se le paga al productor a 3 pesos en la finca. Entonces, ahí hay un tema también de que hay que generar incrementar la producción en rubros que son verdaderamente de alta demanda y que los precios, evidentemente, en los supermercados son bastante altos o en los centros de expendio. O sea, hay que seguir fomentando la producción nacional. El gobierno incluso estableció un programa de tasa cero, eso es correcto, de financiamiento tasa cero. Pero también concomitantemente hubo dos proyectos de eh, libre importación para determinado grupo de productos. Eso eh, pudo haber tenido un efecto positivo si se hubiese manejado desde mi punto de vista de la siguiente manera. Tradicionalmente en la República Dominicana, cuando hay situaciones o de escasez o de que los
precios de muchos bienes y servicios importantes tan altos, tú permites cierto nivel de importación, pero el Estado asume una cuota de importación. Y esa cuota de importación, evidentemente, la coloca en aquellos sectores y aquellos grupos básicamente de bajos ingresos a través de sus programas sociales. Y eso te da una garantía, de cierta manera, de que lo que se pueda importar por parte del sector privado pueda tener una mayor convergencia hacia la baja de los precios. Pero eso no se hizo así. El Estado no intervino ahí. Y básicamente una parte importante de esas importaciones se la hizo el sector privado, pero no hay garantía de que muchos de esos productos vayan al mercado y tiendan obviamente a contribuir a una baja sustancial en los precios de esos productos que se importan y que en muchos casos son también y están en el torrente de la economía. No se hizo así, entonces yo creo que hay medidas muy puntuales que hay que ir tomando precisamente para que los niveles de precio de muchos bienes y servicios, básicamente agropecuarios, vayan convergiendo a un nivel meta de inflación. Pero también hay que seguir trabajando con políticas públicas que puedan disminuir el margen de intermediación o muchos canales de intermediación, por ejemplo, que es muy frecuente en el caso del sector agropecuario. Yo puedo pagarle al productor, no sé, o alguien le paga al productor muy poco en su finca, pero luego entonces hay muchos canales de intermediación y cuando llega al consumidor final a través de un gran centro de expendio, un supermercado o un mall, evidentemente lo recibe a un precio muy alto. ¿Por qué? Porque hay muchos canales de intermediación y eso atomiza obviamente todo ese proceso y afecta al productor, pero también afecta al consumidor final. Bueno, y usted que está hablando de productores, quisiéramos aprovechar para hablar de dos situaciones que son muy particulares, la existencia y confirmación de la mosca del Mediterráneo en tierras dominicanas, en Punta Cana específicamente. ¿Qué significa eso económicamente hablando, profesor Siriaco? Y también nos gustaría que usted nos analice la situación que se está viviendo en Falcondo, una situación económica que está afectando a los empleados y que hay mucha incertidumbre con relación a la situación. Mira, obviamente que todo el tema fitosanitario es un tema que de preocupación. Eso incluso puede afectar una gran parte de la producción de vegetales en la República Dominicana. Si hay un renglón en que la República Dominicana, incluso después de firmar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, se ha beneficiado, es precisamente en las exportaciones de vegetales y de frutas, donde la República Dominicana tiene ventajas comparativas. Incluso ha sido el sector, el grupo de mayor crecimiento en las exportaciones agrícolas. Y eso hay que cuidarlo, porque evidentemente eso puede ser muy costoso para la República Dominicana y puede incluso contribuir a que los precios de muchos bienes y servicios y a que los precios de la canasta básica familiar en el renglón de alimentos puedan incrementarse. Y eso yo creo que hay que cuidar eso, hay que ser cuidadoso, agricultura tendrá que emplearse a fondo y porque evidentemente eso tiene un impacto importante en la producción nacional, en la producción de exportación agropecuaria. El caso de Falcondo, bueno, yo creo que ahí habrá que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, intervenir. Yo creo que siempre hay un espacio en ese sentido para que se aplique y se defienda al trabajador. Yo creo que también hay una situación de una empresa que ha tenido también dificultades durante los últimos años con un tema claramente de mercados internacionales. Pero creo que en este caso ese conflicto tiene que ser atacado y enfrentado por el Ministerio de Trabajo. Bueno, profesor, la situación es, según hemos sabido, que los trabajadores fueron enviados a sus casas, pero sin salario. Sí, eso. Eso es una violación al Código de Trabajo. La empresa alega que tiene problemas económicos, que no puede pagar a sus suplidores, etcétera, etcétera. ¿Qué nivel de maniobra podría tener el Ministerio de Trabajo? Bueno, evidentemente siempre los ministerios
tienen que hacer y que se aplique la ley. Y yo creo que los trabajadores tienen derecho, tienen evidentemente, hay que hacerle cumplir sus derechos en ese aspecto, pagarle sus prestaciones o que lo liquiden, pero no dejarlo en el aire. Eso, el Código de Trabajo es bastante claro en ese aspecto. De manera que yo creo, mira, muchas de esas empresas que hay problemas en los mercados internacionales han paralizado su producción, pero tú no le puedes tampoco cargar la culpa por esa situación, por algo externo, a sus trabajadores. Se supone que hay derechos adquiridos, hay una ley que hay que respetar y yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que actuar en ese aspecto. Debe intervenir, según lo que usted Ajá. Sí, plantea, el sí, sí, Ministerio de sí, sí, Trabajo. sí, claro, claro. Claro. Bueno, es un año electoral. Económicamente hablando, ¿qué representa eso para el bolsillo colectivo? No solamente los más de 2.000 millones de pesos que nosotros les vamos a entregar a los partidos, que ellos iban a tener su menudo y circulante, sino para la población en general. ¿Qué significa? Mira, los años electorales, evidentemente, cuando uno analiza, la democracia dominicana es una democracia que se ha fortalecido. Ya aquí nosotros no podemos estar pensando como en los años 90 de que puede haber un fraude. Incluso en el año 2020 aquí se suspendieron unas elecciones y no pasó nada. Y en cierta manera tampoco va a alterar demasiado el comportamiento de los agentes económicos y de la economía dominicana. Tradicionalmente en años electorales la economía dominicana crece. En años electorales la economía dominicana crece entre un 4 y un 4,6%, que es un crecimiento relativamente alto, incluso cercano a su crecimiento potencial. Por lo tanto, yo creo que en las elecciones de este año, tanto las municipales como las presidenciales y congresuales, no van a alterar en nada el comportamiento de la economía dominicana. Una economía que yo creo que ya es una economía madura, eh, básicamente una economía que entran ya, según las cifras oficiales, más de 10 millones de visitantes, y eso no importa si hay un año electoral o no hay un año Profesor, electoral. pero el palo viene después de las elecciones, con la La muy reforma. bien extendida, prorrogada reforma fiscal. Mira, Rosa, ya, la reforma fiscal desde mi punto de vista es inminente. Gane quien gane. Y mira por qué nosotros no podemos seguir financiando el presupuesto con deuda. La República Dominicana desde el año 2008 ha venido presentando, comenzó con un déficit de un 1%, 1,5%, y el déficit en estos momentos ronda el oficial en 3,1%, puede ser un poquito más. Y todo eso al final son necesidades de financiamiento que se ponen en el presupuesto y básicamente se financian con endeudamiento. La deuda en la República Dominicana, incluyendo la deuda del Banco Central, que es otro tema, pero cuando uno analiza y consolida esa deuda, estamos hablando prácticamente de una deuda de 74.000 millones de dólares. Y eso representa como el 60% del Producto Interno Bruto. Pero quizás lo más preocupante es que en el presupuesto del año 2024 vamos a destinar alrededor del 3,6% del PIB al pago de intereses, mientras la inversión pública es apenas o será apenas de 2,8%. Estamos nosotros pagando más en intereses que inversión pública. Por lo tanto, eso le quita capacidad a los gobiernos, a cualquiera que esté ahí, de hacer políticas públicas de inversión, de construir más, de mejorar la infraestructura en la República Dominicana. Entonces, eso, y además, hay una lógica donde prácticamente el 65%, 70% del presupuesto ya está comprometido. El Estado necesita más recursos. El Estado necesita ser más eficiente y necesita más recursos para precisamente muchas demandas de carácter sociales que se han acumulado. Por lo tanto, Profesor, yo creo, ¿cree usted
que el gobierno ya está listo para retirarle todas esas exenciones fiscales a diversos sectores del país que se benefician, como el sector turismo. Antes se alegaba que había que impulsarlo, pero tenemos un sector turismo maduro, como las zonas francas. Tú lo has dicho, Ana, y hay sectores que ya son maduros, hay sectores que de hecho van a seguir creciendo en la República Dominicana sin ningún tipo de exención, y eso hay que revisar. Incluso tú mencionas, y que es muy evidente, el sector turismo, pero hay otros sectores que incluso reciben exenciones, que yo creo que tienen que pagar por lo menos impuestos sobre la renta, que es el sector de las zonas francas. Yo creo que ahí quizás hay, en este caso, en el caso de los gastos tributarios de las exenciones fiscales, quizás el tema de los medicamentos, el tema de los alimentos, uno debería por lo menos no tocarlo, porque ahí hay un tema de que están exentos del ITEVIS y son bienes importantes de primera necesidad. Pero ya hay otros sectores que ya están maduros, y en otros países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el sector zonas francas paga impuestos sobre la renta, o por lo menos paga un impuesto mínimo que yo creo que debería ya el gobierno en una próxima eh, el gobierno, ¿no? En un próximo cuatrenio, el que sea, debe de establecer a determinados grupos un nivel, una tasa mínima de un porcentaje mínimo de las ventas, y que es muy fácil de recaudar y además es muy difícil de evadir. ¿Por qué? Porque hay muchos trucos incluso con el caso de las exenciones. Precisamente en sectores así como el que te he mencionado. Hay, ¿verdad?, empresas nacionales, empresas extranjeras con un mismo capital accionario que están recibiendo exenciones, y uno no sabe qué porcentaje de esas exenciones, o en estos casos de lo que importan, van para la empresa nacional o van para la empresa extranjera. Entonces, Profesor. en el caso de las exenciones, muchas empresas nacionales pagan impuestos sobre la renta, pero muchas empresas extranjeras no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, eso hay que eliminarlo. Y hay que buscar un mecanismo de que todos nosotros, todo el mundo pague. Y Profesor. eso tiene que ser un ejercicio, evidentemente, para una nueva reforma fiscal. Bueno, casi que se nos agota el tiempo. Estoy viendo que la gente está participando activamente de esta conversación aquí en El Despertador. He leído mucho y no veo todavía interrogantes, sí participando de este diálogo con el profesor Antonio Siriaco. Dos preguntas finalmente de mi parte. El tema de que se anuncie con júbilo constantemente de que rompemos récords en materia de envíos de remesas, si es positivo o negativo esto, y el tema de tener un techo propio de la mayoría de los dominicanos, si se complica o si hay más facilidades para este año 2024. Mira, en el caso de las remesas, sí hay que decir lo siguiente: si hay recursos del exterior que vienen y entran directamente a los bolsillos de la gente, son las remesas. La remesa, básicamente en su totalidad, eso va al consumo de la gente. No es igual que otros sectores, que una parte se puede quedar fuera. En este caso no. Por lo tanto, yo creo que la República Dominicana y quizá otros países como México han sido altamente beneficiarios de esa diáspora que sigue enviando remesas y seguirá enviando remesas en la medida que la economía norteamericana esté operando con pleno empleo. Y tú tener un monto al año de 10.000 millones de dólares solamente en un renglón que tú no has hecho ningún esfuerzo, eso prácticamente es un plus para la economía dominicana. Y con respecto a la pregunta que tú me hacías, si me lo puedes repetir, la segunda De la pregunta. posibilidad y el sueño de la mayoría de los dominicanos de tener un techo Bueno, propio, si estamos lejos o más tú cercanos para sabes, este año tú sabes, 2024. tú sabes que aquí hay un déficit, vamos a decir, estructural con respecto a la Siempre. vivienda. Sobrepasa el millón de viviendas.
los programas que tienen las autoridades básicamente a partir de fideicomisos, donde ceden terrenos básicamente del CEA a empresas constructoras, donde incluso le buscan financiamiento por parte de recursos del Banco Central para que puedan construir viviendas de bajo costo. La vivienda de bajo costo ahora mismo, con el ajuste por inflación, cuesta alrededor ya por encima de los 5 millones de pesos. Entonces, todo eso complica las cosas, porque los trabajadores en muchos casos y gente que no tienen vivienda, se le puede hacer un tanto difícil. Yo creo que, y es una política que socialmente es muy redistributiva, los gobiernos tienen que comenzar a hacer masivamente programas con fondos públicos de viviendas populares. Y eso es parte, obviamente, de esos programas sociales que hay que extenderlo, porque generalmente cuando tú buscas aquí el perfil del trabajador con bajo salario, generalmente todo aquel, cuando uno observa la seguridad social, que 75% de la gente que cotiza allí tiene salario por debajo de los 35,000 pesos. Entonces, muchas veces no es sujeto de un financiamiento de un banco, porque no le alcanza el dinero. Por lo tanto, yo creo que hay que fomentar en sociedades como la de nosotros, por parte del Estado, planes de vivienda, evidentemente que sean de bajo costo, para que muchas de los trabajadores y de la gente de escasos recursos puedan acceder a viviendas dignas. Sí, profesor, por último, por mi parte, nos preocupa el proceso de privatización que está teniendo el país y las llamadas alianzas público-privadas. Usted mismo acaba de decir que que el país necesita de una política de vivienda, pero mientras los planes de vivienda sean aliados al sector privado, el sector privado lo que busca es ganancia. Claro. Mira, entonces, lo que veo es una incongruencia para el bienestar de la gente. Yo creo que debe haber una especie de elementos complementarios. O sea, porque el sector privado juega un papel importante, hay que decir lo siguiente, que el sector privado es el 85% de la economía. Ahora, cuando son programas básicamente para sectores populares, clase media baja, el Estado tiene vivienda social. El Estado tiene que ser mucho más proactivo. Y fíjate la importancia de una reforma fiscal que dote al Estado dominicano de recursos suficientes, porque eso es inversión pública. Eso es inversión pública. Cuando tú haces proyectos de vivienda social, es inversión pública. La inversión pública el año pasado, en promedio, estuvo por debajo del 2%, Ana Mitila. Por debajo del 2%, cuando en economías como esta, mínimamente tiene que estar por encima del 3.5 o 4%. Mira, y eso es realmente lo que ha provocado es que por la incapacidad del Estado mismo de hacer esas inversiones sociales, entonces ha presentado todo el tema de la alianza público-privado como un mecanismo precisamente para que sea el sector privado que la construya, porque el Estado no tiene los recursos. Por eso es la importancia de la reforma fiscal, para que el Estado tenga recursos suficientes y pueda tener planes importantes de expansión. Profesor Siriaco, una ñapita, porque ahora que estamos hablando de vivienda, quisiera preguntarle a usted si se ha optimizado o no la calidad del gasto en la gestión de Luis Abinader y el PRM, porque en campaña hablaba mucho de eso, y ahora que usted habla de vivienda, estoy pensando en lo que acabo de encontrar en el Ministerio de la Vivienda, porque a veces aquí se le pierde el respeto al dinero y uno ve 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones como nada, porque como cuando se habla de casos de corrupción de miles de millones, lo otro es como un menudo. Yo acabo de ver que en el Ministerio de la Vivienda gastaron 3.7 millones de pesos en compra de galletas, azúcar de dietas, test de todo tipo, pistachos, almendras, semillas de cajuil, y yo quisiera que usted nos evalúe ya con esto como un punto de partida si realmente existe esa calidad del gasto en este gobierno. Mira, hay que siempre en estos casos
ser un tanto, hablar con los datos. Yo creo que pueden ocurrir muchas situaciones en muchas instituciones del sector público, pero sí hay que decir lo siguiente: los índices de transparencia y de mejoría precisamente en el gasto público de instituciones internacionales indican que ha habido cierta mejoría. Eso evidentemente indican los datos. Pero no estamos en Suiza. Tenemos que seguir profundizando y mejorando todo el uso de los recursos públicos en la República Dominicana. Y eso eh, indica que hay que seguir fortaleciendo el Ministerio Público, porque al final es el elemento que genera el contrapeso y es lo que permite, en cierta manera, disuadir cualquier situaciones que se puedan presentar o que se presenten en la administración pública. Siempre hay elementos de corrección, pero cuando tú analizas, por lo menos los últimos datos de transparencia internacional, de otras instituciones que miden la calidad del gasto, yo creo que la República Dominicana ha tenido cierto nivel de mejoría en el manejo del gasto público. Mil gracias al economista Siempre. Antonio Siriaco por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Que tenga buen día, profesor. Agradecemos Hasta su luego. intervención. Que queden bien ustedes.